Saludos y bienvenidos a este podcast Liderazgo con Propósito, podcast número 33. Ya 33 episodios de agregarle valor y que cada uno de ustedes aprenda un poquito más y pueda compartir lo que ha aprendido. Así que, como digo, todos los programas, comparta este episodio para que todas las personas se puedan nutrir de esta información y la puedan compartir. Bienvenidos nuevamente al podcast Liderazgo con Propósito. Y hoy tenemos un tema que levanta pasiones, un tema, como decimos aquí en Puerto Rico, que uno es para jamaquear el árbol para que se caigan los frutos. Y como verás, el programa de hoy se titula La fe enciende los sueños. Así mismo es, la fe enciende los sueños. Y como bien dije, esto es un programa sumamente especial. Le habla este servidor Cristian González Malavé de Uncover Leadership. Hoy tengo un invitado sumamente especial, un invitado que ha tenido una trayectoria, una gran historia. Nos va a contar, aparte de sus experiencias, todo su conocimiento de esto, de la fe y sobre todo de cumplir sus sueños y cómo llegar hasta donde uno quiera llegar, siempre y cuando se lo proponga y tenga la fe en Dios. Así que no voy a seguir añadiéndole para poder compartir este programa y siga hasta el final del programa para que pueda recoger más frutos de lo que ha comenzado este programa. Y sin más preámbulos, con ustedes invito al estudio a nuestro invitado, a Héctor Cruz Hernández. Adelante, Héctor, y bienvenido, y gracias por decir presente aquí en tu espacio Liderazgo con Propósito. Muchas gracias, Cristian. Es un privilegio poder estar aquí, de ser, ¿verdad?, el instrumento que Dios para este momento va a utilizar, y el medio y esta plataforma para poder, ¿verdad?, traer una información, experiencias que realmente han bendecido mi vida, y yo sé que va a bendecir la vida de muchos. Nuevamente te digo gracias ¿verdad?, por haberme considerado. Para mí, yo me siento sumamente privilegiado de parte de Dios y, ¿verdad?, y honrado de tu parte por haberme escogido. Gracias por esta oportunidad y poder desarrollar este tema que realmente es magnífico y como decimos nosotros en el buen puertorriqueño, es muy sabroso, va a ser muy bueno, edificante para nuestra vida, y sé que va a ser de gran bendición. Así mismo, Héctor, y gracias a ti por la oportunidad. Y como mencioné al principio, y como tú acabas de mencionar, es un tema que levanta pasiones y que uno, no hay un programa para esto. Hay que darle una semana entera para poder quizás hablar la mitad. Sí, porque de verdad esto es un tema sumamente largo y controversial en muchos puntos. Y como bien mencioné, el tema es la fe enciende los sueños. Y que mucho se habla de la fe, Héctor, por ahí, que muchos dicen fe, que muchos dicen tengo fe, pero ustedes que me sintonizan, y aprovecho para indicarle que pueden hacer preguntas, pueden escribir en el chat, saludos, preguntas, lo que ustedes entiendan que en su corazón tenga para compartir con nosotros y con las personas que nos están sintonizando por todas las redes sociales. Hágalo, y al final del programa, entre medio del programa, vamos a estar leyendo esos comentarios o preguntas. Y volviendo a esto, como uno dice, esto es la fe. Muchas personas dicen tener fe, muchas personas tienen sueños, pero lo dejan a mitad, lo dejan en otras palabras, engavetado, como estamos diciendo ahorita. Sí, y una de las cosas bien importantes para darle comienzo a este episodio es qué es la fe. Que muchas personas tienen su definición, muchas personas tienen un concepto de qué es la fe. Cada persona tiene su propia definición, como estamos diciendo. Y lo importante es que cada definición que tenga un valor. Tenga un valor que pueda compartir tanto con creer en uno mismo como en las demás personas. Cuéntame, Héctor. Pues mira, Cristian, que yo te puedo decir de la fe. Te puedo decir que todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. La fe es la misma. Lo que lo hace distinta es en qué nosotros tenemos fe. Lo que lo hace exitosa en nuestra vida es dónde nosotros la ponemos. La fe que nosotros podemos experimentar muchas veces
y en significado. La fe es tener certeza y estar convencido de que algo que todavía tú no lo estás viendo, pero va a suceder. Y como tú estás convencido, tú estás seguro que eso va a pasar, tú caminas hacia esa dirección. Te comentaba anteriormente de que la fe te conecta con el resultado sin aún haber llegado. La fe te conecta porque trae a tu vida una certeza de que va a pasar y te conecta y es algo maravilloso porque tú puedes disfrutar del proceso aún sin haber llegado. Esa, y Y esas palabras, disculpa que te interrumpa, esas no hay palabras problema. que utiliza, y como dice aquí, la certeza de lo que se espera y sobre todo, como bien dices, el proceso. El Muchas personas ese proceso no solo disfrutan para llegar a sus sueños, tienen fe, pero sin embargo viven un día atrasado. Y como que un día atrasado, pues se preocupan más por lo que pasaron que lo que el proceso que va a suceder en el futuro. Se preocupan por lo que quizás pasaron anteriormente y no ven lo que Dios tiene presente y en el futuro. Y esa certeza y esa convicción que uno tiene para lograr esos sueños, porque el sueño que no ha llegado, pero tú tienes la certeza de que lo vas a cumplir, que lo vas a llegar a él. Ese proceso tienes que disfrutártelo, porque Sí, son experiencias, bueno o malo, son experiencias y vamos a hablar de esto en todo el programa. Así que estamos empezando, estamos moviendo el árbol poco a estamos poco. empezando. Continúa, Héctor. Y, no, y sobre el tema, sobre la definición de estas palabras, certeza es tener la seguridad. Estoy certeramente convencido y convicción es estar convencido, es decir, que no hay duda de que lo que yo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar. Lo que dije al principio de que muchas veces nosotros ponemos la fe, en qué nosotros ponemos la fe, es ahí donde hace la diferencia. Muchas veces nosotros podemos poner la fe en nuestras capacidades, no es malo, porque nuestras capacidades son necesarias dentro del proceso. Nuestra fe en la vida tiene muchas etapas, Cristian. La fe en el ser humano tiene muchas etapas. La fe comienza en nuestra vida como la Biblia menciona en un momento dado, que la fe es como un grano de mostaza. Pero no es que nosotros tenemos un grano de mostaza y ahí queda eso. Dice que es como un grano de mostaza, pero luego ya crece y crece y es una de las hortalizas más grandes. Es decir, que hay un proceso desde el grano, desde la semilla, hasta llegar a ser una hortaliza. Y así mismo es la fe en nuestra vida. Pero esa fe tiene un proceso en el cual muchas veces es desafiada, es encarada, es puesta a prueba, como la palabra menciona, que es probada como el fuego. Y muchas de esas experiencias en nuestra vida son las que muchas veces nos hacen soltar la fe verdadera que transforma nuestra vida. Mira, la fe tiene dos aspectos, Cristian. Tiene un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Cuando yo hablo del aspecto vertical, es el que viene de arriba hacia abajo, y horizontal, todos sabemos. Es cuando tú tienes fe en que hay un ser supremo más poderoso que tú, que tiene más recursos que tú, pero que es capaz de usarte a ti para alcanzar una meta. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo utilizo la fe vertical combinada con la horizontal, ahí es donde nosotros podemos vencer los obstáculos, podemos, cuando lleguen los momentos difíciles, porque llegan, Cristian, se Son levanta uno parte de con la vida. desánimo, uno se levanta mucho mirando las imposibilidades, porque muchas veces uno tiene metas, Cristian, cierto, falso, y uno comienza a darle mente a cómo es que va a suceder, cómo es que va a pasar. Y la realidad es que cuando tú utilizas esta fe vertical combinada con la horizontal, la fe no te lleva a preocuparte a ti en el proceso de cómo es que va a pasar las cosas. ¿Por qué? Porque la confianza tuya está en quien está puesta tu fe. Y como tu confianza está puesta en Dios, tú sabes que Dios lo va a cumplir porque Él no miente. Ahora, tú tienes que bregar con unas acciones. Por eso es que digo que la fe tiene que ir combinada, confiando que Dios es poderoso y aún utilizando nuestras limitaciones, porque nosotros somos limitados. Nosotros tenemos alcance hasta cierto punto,
pero Dios no tiene límite y Él puede utilizarnos para nosotros poder alcanzar, como bien dice el nombre, el tema de hoy, despertar esos sueños que en algún momento lo pusimos en stop ahí, lo parqueamos, lo pusimos en la gaveta, como mencionaste tú ahorita, y esa fue comenzar y retomar nuevamente. Y como bien mencionaste ahorita, bien importante, pero importantísimo, que esto lo vamos a tocar en el programa, Más a ¿verdad? fondo, más a fondo. Más a fondo, es la acción, porque Sí. muchas veces decimos esto, ay Dios mío, ayúdame, o yo tengo confianza, pero sin embargo nos quedamos sentados en un sillón sin hacer nada. A Nos las 12 quedamos del en día el, nos levantamos. entonces, ¿cómo vamos a esperar que nos lleguen las cosas si no te van a llegar por correo? Mucha gente Sí, te dice, no, yo quiero un trabajo nuevo. Y se quedan sentados en un sillón esperando que el cartero te traiga el trabajo. Eso no va no, a ser así. efectivamente, Eh, ciertísimamente. las cosas hay que lucharlas y hay que trabajarlas porque, como bien dice Héctor, las cosas no te llegan a la mano sin un sacrificio, sin ser intencional, porque tienes que hacer las cosas intencionalmente para que puedas llegar a ese sueño y esa meta. Y si dices confiar y tener fe en el proceso y en lo que tú sueñas, pero también tienes que tomar Tienes que acción, tomar porque acción. de qué vale, bueno, por ejemplo, en el caso mío, ponle que de ejemplo, ser un gran conferencista, vamos a un ejemplo. Pero si me quedo en casa sentado, me quedo en casa jugando con los pejos o haciendo cualquier cosa, pues no va a pasar Eso no va a absolutamente nada, pasar, eso no va a no va a pasar. pasar. Así que tienes que tomar acción y a base de esto, y como dice el tema, ¿por qué soñar? ¿Por qué soñar? Uno cuando, y uno cuando va comenzando una trayectoria desde pequeño, nos enseñan a soñar. Hay a veces que nuestros padres nos ponen sueños que nosotros ni queremos hacer. Por ejemplo, Amén. desde chiquito te dicen, no, yo quiero que tú seas doctor, quiero que seas abogado, quiero que... Y te van creando una estructura, ese sueño que tú, Mental, claro, sí. y tú no realmente no lo quieres hacer. Y cuando vienes a ver, en el proceso, en esa etapa, te confunde. Hasta no es que tú tienes tu madurez en la juventud, cuando puedes decir, no, pero es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. ¿Por qué soñar? Soñar es la visualización de lo que Dios ya depositó en tu espíritu. Mire, mi gente, cuando usted sueña, y no hablo de acostarme a dormir y soñar, porque uno sueña y tiene sueños locos a veces, que está tirándose paracaídas y un montón de Es cosas. tener metas y alcanzarlas y lograrlas. Exactamente, tener sueños y metas en la vida. Y muchas veces tú te sientas a mí me ha pasado, yo me he sentado en un lugar solo. Yo soy de las personas que me gusta estar solo. Los mejores momentos que yo tengo para pensar y para reflexionar es cuando vengo quizás en un viaje largo, 2 horas en un carro, o estoy en mi Tremendo. casa solo, y ahí uno reflexiona de cómo tú vas llevando esa vida, llevando tu sueño y cómo vas en ese trayecto. Y ahí Dios te va poniendo las cosas poco a poco. Tú Créeme. haciendo el esfuerzo, te va a llegar. Y como dice Dante Gabel, los sueños son semillas del destino. Pero para que ese destino te llegue, tú tienes que ser intencional y hacer las cosas para que sucedan. Para que sucedan. Incluso ahorita cuando venía de camino para hacer el programa, lo estaba escuchando a él en YouTube, a Dante Gabel, y decía, Adán nunca esperaba el fruto debajo del palo. Él tenía que irse al palo y coger el fruto, porque el fruto no le caía del palo. Es que ¿Y esa por qué fue la nosotros líder. tenemos? ¿Y por qué nosotros tenemos que esperar que llegue la comida si tenemos que ir a buscarla? Claro. ¿Por qué tenemos que quedarnos sentados si tenemos que ir detrás de nuestros sueños, de nuestras metas? A eso es lo que nos referimos. Hay que ser intencional. Cuéntame, Héctor, para ir a los saluditos. Mira, dijiste una palabra muy clave, es ser intencional. La intención, yo a veces, yo a veces hablo así con personas, con mi esposa y eso, y hablo y le digo a veces nosotros perdemos tanto tiempo en actividades que no contribuyen en nada en nuestra vida. Y no a veces no que son actividades malas ni nada de eso, Cristian, pero no son actividades que contribuyen a lo que realmente, a esa meta que nosotros queremos alcanzar. Les voy a contar una breve, así cortita, de las muchas que Dios me ha dado. Cuando yo me mudé para acá, para Estados Unidos, yo comencé a tener un trabajo que me generaba buen ingreso. Y uno, cuando tiene su buen ingreso, su casa, todo cómodo, yo acostumbraba
Ayer salí con mi familia, cosas buenas, como oye lo que le estoy hablando. Cosas buenas, salí con mi familia a compartir, salía todos los fines de semana a comer, salimos y frecuentábamos muchas de esas cosas al principio, eso fue al principio. Salíamos así y se gastaba y entonces un momento dado, yo con mi esposa hablamos y le dije, nosotros vamos a tener que hacer un ajuste porque ciertamente nosotros estamos generando y recibiendo ese dinerito, pero para poder alcanzar la meta, no porque estamos ganando el buen dinero, no tenemos que pensar de que ya el propósito o el fin o la meta que queremos alcanzar ya la podemos dejar para más adelante o algo, no tenemos que, y así lo hicimos, Cristian, trabajamos en eso, ya la salida no era frecuente y salíamos a comer en algún, no tanto frecuente así, pero sí se seguía haciendo, pero nada, de una manera un poquito más organizada, no era que antes era más era desorganizada, pero con más control. ¿Por qué? Porque había una meta. Al pasar, creo que un año o dos, se alcanzó la meta. Se alcanzó la meta. Y entonces, ¿qué pasó cuando llegué a la meta? Yo pude mirar hacia atrás. Yo pude mirar hacia atrás y reflexionar, como bien tú dijiste anteriormente, reflexionar, wow, espérate, si yo no hubiese accionado en aquel punto de decir, vamos a hacer estos ajustes, vamos a movernos a esta dirección, vamos a tal vez hacer estos sacrificios, ahora en este momento yo no pudiera haber estado aquí, que fue obtener nuestra casa, nuestro propio hogar, comprar nuestra casa. Y cuando llegué a ese punto fue que yo dije, wow, es que la realidad yo tengo que accionar. La acción tiene que estar muy involucrada en lo que es nosotros poder alcanzar, y no tan solo metas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Tú quieres que tu carácter mejore, tú tienes que trabajar con eso. Yo tengo una expresión que digo, lo que no se trabaja, no crece. ¿Cierto o falso? Cuando Sí, las personas van al gym, quieren que un músculo se le desarrolle, ¿qué lo hacen? Lo trabajan. Y así paulatinamente el músculo va creciendo y ellos van obteniendo lo que quieren. Asimismo, la fe en nuestra vida y el mover que nos debe producir en nuestra vida. Acción. La fe debe producir una acción eh, constante. ahora mismo mencionas eso y reflexiono antes de ir a los saludos. Me trae una reflexión porque, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente, todo sueño tiene su sacrificio y toda meta tiene su sacrificio. En el caso tuyo, ¿verdad? Pues dejaste alguna salida y es como tú dices, no es que sean malas, pero No. son cosas que hay que dejar a un lado para poder estar en ese sacrificio y poder lograr esa meta. Y hoy vivimos una vida, todo es rápido. Hoy queremos hacer Ujú, todo hoy, todo ya. Hay mucha gente ujú. que te lo dice, yo quiero un libro y quieren leerte el libro en un día y al otro día que te dé resultado. Sí, Y eso sí, no es sí. así. Eso es un No, proceso y como bien dijimos, ese proceso tienes que disfrutártelo. vivirlo. Un ejemplo vivo y como tú lo dices, mucha gente va al gimnasio y en vez de ir al gimnasio y hacer una rutina de tantos días, prefiere pagar 15,000, $20,000 a un cirujano que se lo haga rápido en vez de Sí, porque irse, es que quiere, ¿verdad? a bien, un gimnasio. el sistema muchas veces nos quiere acostumbrar a nosotros a querer las cosas así. Mira, Cristian, Ujú, el proceso es muy importante en nuestra vida. El proceso es muy importante porque nosotros tenemos que dejarle experiencia a las personas, a los que nos siguen a nosotros. ujú, Y las experiencias y en los procesos es como cuando una oruga está en el proceso de salir de ese capullo. Tú sabes ujú, que si tú coges una oruga, la oruguita sabe que eso se transforma en una mariposa, pero si de repente tú la hallas y la comienzas a ayudar a salir de ese capullo, tú sabes que tú la mutilas. Porque lo que hace que esa oruga se convierta en mariposa y pueda volar es el esfuerzo que ella hace para poder salir. Si tú le quitas ese esfuerzo, le quitas esa experiencia, le quitas ese proceso, que es el mismo proceso que muchas veces nosotros debemos pasar y ujú. transmitírselo a otros, nosotros perdemos el vuelo. Y hoy día hay como una mentalidad de que lo quiero hoy, mañana lo tengo. Y entonces vemos gente que no tienen experiencia y las experiencias hace algo en nuestra vida que establecen, afirman lo recibido.
por lo esperado. Por ejemplo, un niño cuando tú, es un bebé cuando se gesta en el vientre de su madre, tú esperas 9 meses. Mientras ese proceso pasa, tú te lo disfrutas hasta lo último. Cuando ese niño llega, tú estás de una manera poderosa, pero imagínate que los niños lleguen, hoy está gestado y mañana no salió. No es así, no puede ser. Porque es que el ser humano tiene que pasar por un proceso que es lo que lo va a ayudar. Mira, los procesos te hacen madurar. El ser humano tiene dos tipos de maduración. Está la maduración y la madurez. Y eso es producido en nuestra vida por medio de los procesos. Uno crece, madura, tu cuerpo cambia, tú maduraste. La madurez viene a través de los procesos. Pero si nosotros tenemos la mentalidad, como tú bien dices, de que lo quiero hoy y mañana quiero, no vamos a tener ese tipo de experiencia. Hoy estamos viviendo una vida donde las personas caen en estado de gestación, pasan los 9 meses y quieren que el nene salga cogiendo ya a buscar el teléfono. Así que, porque ya no buscan, ahora buscan, salen ya del vientre de la mamá y salen cogiendo a buscar el teléfono. Así que, por ese proceso es bien importante. Y antes de continuar, ¿verdad? Los saluditos por aquí de la gente que está conectada por las redes sociales. Y antes que salgan, compartan este podcast para que así puedan las personas nutrirse de esta información. Jennifer Silva, muy buenas noches. Jennifer, buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Edwin González Rivera, saludos a ambos. Dios lo bendiga. Saludos. Gracias. Santo Padre. Rafael Jun Rivera, saludos de Puerto Rico. Saludos, Jun. Gracias por estar con nosotros. Rafael Jun Rivera, saludos a ambos. Gracias, Jun. Gracias por estar con nosotros. Transformación y liderazgo. Mariel León, saludos para ambos. Excelente tema. Dios los bendiga. Gracias, Mariel. Es mi esposa. ¿Quién Gracias es por esa? estar conmigo. Ahí de Teresa La Torre, saludos y buenas noches. Esa es mi madre, el fan club. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Wilman Cuellar, saludos desde Colombia. Un tema muy interesante y necesario en estos tiempos. Así es, Wilman. Un tema sumamente interesante y lamentablemente poca gente lo toca por miedo al que dirán o simplemente a comentarios negativos. Pero estos temas controversiales hay que tocarlos para que la gente se eduque. María Angélica Lucio Martínez, aquí estamos. Saludos, María Angélica, gracias por estar con nosotros. María de Lourdes Olivero, una fe fuerte es inquebrantable, puede superar cualquier obstáculo. De eso estamos hablando, María. La fe que uno tenga en lo que uno quiere, primeramente Dios y luego los sueños. Esa fe que tú tengas en ese sueño, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a hacer y como bien decimos, el proceso que tú llegues a eso es lo que te tienes que disfrutar y esto no es de un día hacia otro. Hay cosas que duran y perduran y no es cuando uno diga, es cuando aquel de allá arriba diga que estás preparado para eso. Pero antes de que suceda, tenemos que prepararnos para cuando Dios diga, te tocó el tiempo, estar preparado y no nos cojan con los calzones abajo. Creo que tengo saludos. Magda Verdecía, saludos a los dos, saludos Magda. Gracias por esta conexión y bendiciones. Guapa. La fe implica confiar en que algo bueno va a suceder, incluso cuando las circunstancias parecen muy difíciles. Tremendo. Así es, María. Y bien es cierto. Muchas veces no, la fe en los peores momentos es cuando se crece. Si no hagas una pregunta. Cuando usted está en los tiempos buenos, lamentablemente lo menos que hace es agradecerle a Dios y a veces se olvida de sus sueños porque está en la cima, está en ese tope, pero se olvidan que día tras día ese tope de arriba puede bajar y ahí es donde comienza a jamaquear ese arbolito a ver si verdaderamente la fe que tú tienes en Dios está ahí o va flaqueando poco a poco. Eileen León, así que Dios les bendiga, tenemos que activar la fe. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Definitivo. Exactamente. Esa tú la conoces bien, Aileen León. Esa la mayor la conozco muy de cerca. Es bien Efraín Sainz, muy bien, muy buen tema. Saludos, Dios los bendiga. Gracias, Efraín. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Sí. Marilú Díaz, excelente. Gracias, Marilú. Gracias por estar con nosotros y sintonizarnos. Hay mucha gente que nos está mirando de diferentes lugares. Así mismo es, y de esto se trata, Héctor, de esto se trata de que todos los días más uno se levanta, agradece a Dios y aprende algo nuevo.
Uno se levanta porque uno no lo sabe todo y uno todos los días tiene que aprender. Amén. Primeramente a escuchar. Escuchar. Segundo, hacer y tomar acción en lo que uno quiere, porque nada te va a llegar en la vida si no Y dijiste algo tomando. interesante, oíste, porque sabes que la fe viene por el oír. Uh-huh. La fe viene por el oír. Usted escucha algo y usted comienza a creer en eso que escuchó. Hoy día mucha gente comienza, mira, un ejemplo muy común muchas veces. Los medios de publicidad comienzan a decir, va a haber cierta crisis, va a haber cierta cosa, cierta situación, y la gente comienza a creer lo que escucha. ¿Y qué pasa cuando esas personas comienzan a creer lo que escuchan? Abarrotan los comercios, comienzan a sacar su dinerito del banco, la gente comienza a accionar. La fe la fe tiene ese efecto en el ser humano, porque la fe entra por aquí, por el oído. Tú comienzas a escuchar y ella comienza a activar algo. La fe muchas veces puede ser negativa en nuestra vida y también puede ser positiva, porque hay alguien que puede creer que yo no valgo nada. Un momento dado de mi vida, ¿sabes qué, Cristian? Y para los amigos que nos escuchan, yo fui una persona que fui adicto a la droga. Y en un momento de mi vida, yo pensé, yo me creía esto, Cristian. Yo creía que yo había nacido para eso. Yo creía que yo había nacido para eso. ¿Por qué? Porque trataba de salir y volvía y caía. Trataba de salir y volvía y caía. Pero ese querer salir y volver y caía, no lo hacía yo solo en mi propia fuerza. No lo hacía creyendo en algo más fuerte que yo. No lo hacía creyendo en una mano poderosa. Porque mira, Cristian, yo no es que, porque todas estas, no es que tenga, ni lo hago hablando en contra de ellos, pero aún los psiquiatras, los psicólogos, todos ellos tienen su alcance y son muy necesarios en la sociedad, porque ciertamente una persona que necesita una estabilidad mental o un consejo de un psicólogo o una estabilidad por medio de un psiquiatra, medicamentos o algo para poder estabilizar a esa persona y luego traerlo a un pensamiento coherente, son necesarios. Yo digo que Dios los use a estas personas. Pero en un momento dado que en mi vida, que yo sentía que yo me iba por un abismo, ninguna otra mano pudo alcanzarme de tan profundo donde yo estaba. Sino la única mano que yo tuve y la única opción real en mi vida que se manifestó fue el creer en un Dios que podía extenderme su mano. Esa fue. ¿Y sabes cómo fue que llegó eso? Porque un día escuché de un Dios que me ama. Y esas palabras en el momento más difícil de mi vida retumbaron en mis oídos. Y yo comencé a poder creer en eso. Y sabes qué, hasta el sol de hoy, hablo de esa fe, de la fe en mi Señor. Y voy ya para 20 años sirviéndole al Señor. Ya no soy esa persona que era antes. He pasado por procesos que tú no te imaginas. Mi fe en el Señor ha sido probada de tal manera que muchas veces he creído que Dios va a hacer algo y no lo he recibido. Y he entendido que no es porque no ha querido, sino que a veces nosotros nos hacemos idea y comenzamos a creer desde la base de nuestro razonamiento. Y el tema de hoy es los sueños, la fe que despierta los sueños. Y quiero que los amigos que nos escuchan, que los sueños son fragmentos de algo más grande. Nosotros no llegamos a este plano de la tierra para Dios nos soltó ahí ya. Nosotros tenemos un propósito de vida. Los sueños son metas que cumplir, pero dentro de un propósito. Un propósito más grande que no es de este plano. Es un propósito que creó Dios desde hace mucho tiempo. Y yo me agarré de ese propósito. Y dentro de ese propósito yo he podido alcanzar muchos sueños que, como te dije ahorita, cuando miro hacia atrás, Cristian, y no tan solo eso, cosas que yo decía, wow, yo no tengo capacidad para esto. Yo no tengo la experiencia para esto. Yo no me creo capaz. Y he tenido que aprender, y lo digo aquí, muchas veces a las malas, a tener que confiar de que Dios puede hacer algo aún conmigo que yo no creo que sea capaz. Y Dios me ha puesto en lugares que yo digo, wow, Señor, que cuando yo digo, Señor, esto eres tú, esto eres tú. Pero ha sido la fe, la herramienta, la opción, la clave
de que ese éxito haya llegado a mi vida. Y yo creo que hoy hay gente que está escuchando estas palabras y tal vez en algún momento dado ese sueño se volvió muy pesado porque dejó de cargarlo sin fe. Mira, una de las cosas que hace la fe es que los sueños que tú dices que no puedes alcanzar se vuelven livianos, Cristian. Se vuelven livianos. Lo que tú creías que era difícil se vuelve en tu mente, se vuelve pequeñito porque entonces tu fe comienza a inundar tu vida y entonces eso comienza a hacerte ver eso que tú creías imposible, lo comienzas a ver acá pequeñito y tus acciones van a ir moviéndose conforme a esa fe. Si antes tú eres una persona que decía, Señor, yo quiero un trabajo, pero no te movías, te levantabas a las 12 del día, pero como ahora tienes fe y has comenzado y has creído que Dios te puede proveer un trabajo, tú sabes lo que esa fe va a comenzar a hacer, te vas a levantar a las 6 de la mañana y vas a hacer lo propio. Y así mismo en todos los aspectos de nuestra vida. La fe es muy necesaria y la gente tiene que entender que está muy relacionada. Y si hay algo que nosotros tenemos real, y yo me atrevo a decir que es la única opción real, es la fe. En los últimos momentos, nosotros lo único que tenemos, aun cuando la ciencia y cualquier otro cosa dice, ya no puedo más, ¿a dónde que nosotros nos inclinamos? Aún, Cristian, oye lo que voy a decir, aún que cuando lo que está pasando nos sucede, pero la fe nos capacita y nos ayuda a pasar ese trago amargo. Y de tal manera que eso que nosotros estamos pasando no se vuelve tan difícil porque nosotros estamos teniendo y ajustándonos y agarrándonos de la fe. Y no de una fe en mi confianza, sino la fe que viene de arriba. Una de las cosas bien importantes, Héctor, como menciona, ese proceso en donde tú te encontrabas. Y muchas personas dicen, la vida me está dando golpes, pero lo único que tú ves que esas personas hacen es quedándose así para que la vida siga dándole golpes y golpes y golpes y golpes. Pero está en ti levantarte y luchar con la vida. Es como nos decían antes, yo no sé si a ti te lo dijeron, a mí una vez me lo dijeron y me dijeron, cuando estaba, por favor no sigan estos ejemplos, es un ejemplo, ¿verdad? En los tiempos antes que te decían en la escuela, si te dan, tú dale para adelante. Sí, dale para adelante. Y eso se trata la vida, de que tú te pares en el ritmo de la vida. Y si la vida te dio un golpe, dale un golpe para adelante. Nunca te detengas. No, si te dan 5 golpes, usted da 6 para adelante, porque la vida, y Dios sabe que tú estás trabajando con ese propósito, con ese sueño que Él te ha dado. Porque si te quedas que la vida te siga dando, pues vas a terminar en el piso achocado y no vas a hacer nada en la vida. Y delante de la gente que lo está sintonizando, Héctor, te felicito por ese proceso, porque muchas de las personas no tienen esa voluntad. Y no es que no la tengan, es como tú mencionas, pusiste la fe en Dios, pusiste en algo más fuerte. Y sobre todo, y como bien escuché que estaban mencionando, antes de que pusieras a Dios y pusieras la fe, estabas intentando salir de ese mundo. Y eso es lo que Dios quería. Había un deseo en mí. Eso era lo que Dios quería, que tú lucharas por ti, por tus convicciones, y luego yo te ayudo. Y no es que no te estaba ayudando en ese proceso, es que en el proceso Dios te estaba enseñando que tenías que pasar ese proceso para cuando estuvieras con Él, hoy estuvieras como en el día de hoy. Sé que lo haces allá en donde estás residiendo, llevando la palabra de Dios con una vivencia, no con una historia que te han contado, sino con una experiencia que viviste. Y con un estilo de vida que ahora uno mira hacia atrás y uno dice, ya uno no es la persona que uno era antes. Eso te sirve de ejemplo, y el ejemplo que le das a otros jóvenes, que no porque estemos en la rueda de abajo y estemos pisoteados con la vida, no nos podemos levantar, pero tienes que tomar acción en la vida, como hizo Héctor. Tienes que luchar y pelear en todo momento para que cuando te llegue la oportunidad puedas salir hacia adelante. Y de eso estamos hablando, la fe como motor de acción. Tenemos que tomar acción en todo momento. La fe sin obra es muerta, como estábamos hablando. Si no tenemos acción, la fe no va a estar en todo su apogeo. Mucha gente dice, a veces dejan el trabajo y dicen, pues voy a vivir de la obra y gracias de Dios. Pero Dios te está dando las herramientas para que tú hagas lo que tienes que hacer si tú no lo haces.
No es La culpa de Dios que juventud, no tenga las cosas. eso es algo bien Sí, interesante. porque si tú dices, Dios mío, ayúdame a conseguir un trabajo, como hemos dicho, y te quedas sentado en la cama, ¿cómo pretendes que el trabajo va a llegar? Ahora, si tú empiezas a buscar ese trabajo, a trabajar en ese proceso de poder enseñar, de poder capacitarme, de poder lograr lo que quiero lograr, y ese trabajo lo consigo, gracias Señor por este trabajo. Y si Sí, tienes un trabajo actualmente y quieres otro, pues trabaja para eso. Las cosas no vienen en paracaídas, las no, cosas vienen cuando tú eres intencional, cuando haces las cosas para que otras sucedan. Y eso Dios nos está viendo día tras día, cómo nosotros nos esforzamos. Y bien dice, y esto, que si Dios nos da algo, tenemos que compartirlo, porque de nosotros está de que podamos compartir lo que Dios nos dio con gratitud. por Porque fin. si algo nosotros tenemos que darle, primeramente gracias a Él por lo que tenemos, y por qué no tener las cosas y de lo que nos da, darlos hacia adelante para que otras personas se beneficien. En el caso tuyo, esto, tu testimonio en ese proceso. Y hoy día muchas personas se pueden lucrar de esa información. En mi caso, que quizás muchas personas, gracias a Dios, pues nací, me dio una enfermedad que pude sobrepasar gracias a la voluntad y a la fe de mi familia. Y estoy aquí donde muchas personas no pensaban que iba a llegar. Y estamos aquí dando una historia que nadie me la contó, la viví, La pasaste, la la pasaste. pasé. A mí nadie me puede decir, Cristian, no usar espejuelos por vanidad. Yo llevo desde los 2 años posiblemente usando espejuelos. Y antes, hace 20 y pico años atrás o 30 y pico años atrás, para no decir la edad, antes los espejuelos no son como ahora, que son finitos. Yo No, creo que yo tenía 2 años entre antes el pamper y los era muy espejuelos. dorado. Sí, entre el pamper y los espejuelos, yo creo que pesaba 20 libras. Wow. Sí, porque tú sabes que los espejuelos de antes eran bien gordos. Sí, no, y unos bifocales tremendos. Sí, entonces imagínate un bebé de 2 años con un espejuelo y un pamper. Muchachos, eso era algo tremendo. Pero estoy aquí. He vivido todas esas experiencias y cuando doy las conferencias, a mí nadie me puede decir que las cosas no se pueden, porque yo lo he vivido. Y he Amén. tenido experiencia de ir donde jóvenes que tienen espejuelos, tienen problemas en la vista y me dicen, muchas personas me dicen lo que a ti te dijeron. Y yo, bueno, te toca a ti ahora demostrarles a ellos que tú puedes. Porque si Dios te pone un propósito en la vida, el Claro. mundo se puede caer. Y si tú tienes acción y tienes fe, el mundo, tú te vas a favor del mundo. Claro. Así que hay que poner la acción y actuar con la fe. Transforma el presente. Poco a poco, ese sueño tú lo vas transformando día tras día, día Claro tras que día, día tras día, hasta que puedas llegar a cumplir ese sueño y esa meta. Pero tienes que tomar acción, tienes que levantarte y empieza desde ahora. Siéntate, ahorita yo te dije, mira, siéntate en un cuarto solo, reflexiona qué tú quieres acción. en la vida, hacia dónde quiero dirigirme, qué quiero hacer, Que quiero mis alcanzar. sueños en la vida. Y ahorita estabas hablando de esto, y creo que por ahí, si nos da tiempo, vamos a hablar. Muchas de las personas, muchas personas que dicen que están alrededor tuyo, cuando tú estás en la rueda de abajo, cuando estás en lo más en cero, ahí es donde verdaderamente se conocen las personas, quiénes son los que confían y te valoran. Porque la mayoría siempre está cuando estás en las buenas, pero cuando estás en las malas, pisoteado en el piso, nadie te busca. Nadie te busca. Todo el mundo se olvida de ti. Y Brian Tracy nos dice que la mejor oportunidad para tú crecer en la vida es cuando no tienes nada. Ese es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder, no tienes dinero, no tienes dónde vivir, no tienes dónde comer. Es que tienes que perder, simplemente empezar, pero tienes que poner la acción en donde vas a poner la palabra. Amén. Así que tienes que tomar esa acción y dirigirte a ese sueño, porque no te va a Definitivamente. llegar todas las manos. Y como estaba diciendo esto, la confianza en ti mismo es bien importante, porque Sí. nadie va a creer en ti. A ti te van a decir, si quieres montar un negocio, te van a decir, eso no va a dar, eso no va a funcionar porque hay mucho. Eso no sirve. Esa idea no me gusta. Eso no sirve. Sí. Si te dejas llevar por las personas, nunca vas a hacer nada en la No. vida. Nunca. Y Creen. algo, algo interesante que acabas de decir, Cristian. A veces nosotros cuando emprendemos una meta, siempre buscamos compararnos con otras personas que tal vez lo han intentado.
Y eso es algo muchas veces no es beneficioso porque tú te puedes comparar en el aspecto cuando tú quieres tomar alguna idea o algo que te pueda ayudar, pero compararte, mirar a una persona que, espérate, emprendió este camino y fracasó, y mirarle porque fracasó y mirar al otro porque fracasó. Entonces, yo creo que a veces nosotros tendemos a hacer eso muchas veces. Entonces comenzamos a llenar nuestra vida de la gente que fracasó. Y no es que muchas veces la gente lo interpreta como que fracasaron. Es que muchas veces nosotros aprendemos cómo algo no se debe hacer. Es depende como tú lo mires. A veces tú saliste hacia una dirección y no salió como tú querías. Pues aprendiste que de esa manera no se puede hacer. Pero eso no es una razón ni una silla para tú sentarte ahí y decir, no lo voy a intentar nada más. No lo voy a intentar más nada porque ya yo salí. Entonces no tan solo eso, yo vi que aquel lo intentó, no lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tenemos que vivir alimentar lo que nosotros creemos, alimentar nuestra fe, buscar, rodearnos de gente que ayuden a ese propósito que nosotros queremos alcanzar. Yo tengo una expresión que a veces le pregunto a la gente, cuando mayormente a los jóvenes que vienen en esa adolescencia, que todavía no se identifican en el grupo de joven adulto y todavía tienen cositas de adolescente, niños, que adolecen de identidad, de si estoy acá o estoy acá. Yo le digo a ellos, oye, de aquí a 5 años, ¿cómo tú te verías? Esta es la pregunta que yo le hago. Seguido le hago, ¿estás trabajando para eso? Y seguido le hago otra pregunta y le hago, ¿estás adquiriendo los elementos necesarios para tu poder alcanzar esa meta? ¿Estás mirando a las personas que tal vez Dios ha puesto a tu alrededor para poder emular su buena conducta y tomar ejemplo de lo que ellos han adquirido y poder aplicarlo a tu vida para poder alcanzar ese hombre? Porque si te digo una cosa, la vida se trata de crecer y desarrollarse, de mirar y aprender, de escuchar y atender y de aplicar lo escuchado y lo aprendido a nuestra vida, desechar lo malo y aplicar lo bueno a nuestra vida, y siempre creyendo que Dios nos dará el crecimiento a nuestra vida. Y esta pregunta yo la utilizo muchas veces con los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces ellos no tienen como ellos creen que siempre van a ser jóvenes. Ellos piensan que nunca van a tener que tener, como digo, no, como digo yo a veces, agarrar el toro por los cuernos y tomar control de su propia vida y ser responsables, como somos ya nosotros los adultos, Cristian, con su familia, su hijo, su esposa, tiene una casa, tiene un trabajo. Ellos tendrán que, en un momento dado, pero desde pequeños ellos tienen que ir, nosotros que somos adultos, por ejemplo, los que tenemos hijos, y ya como hacerle saber que va a llegar el momento, de que va a llegar el momento que tiene que accionar. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? Yo le pregunté y le digo, ¿y qué tú estás utilizando para que cuando lleguen los momentos duros, tú puedas sostenerte? Ahí. Y ahí lo llevo a lo que es el tema, la fe. Porque no hay otra, porque hay quien pueda decir mi capacidad, hay quien pueda decir mi preparación. Y todas estas cosas son buenas, contribuyen al crecimiento y al desarrollo intelectual y social y todas estas cosas son buenas. Pero al final y al cabo, todo esto, el éxito de todo esto muchas veces se reduce a tener confianza, a tener fe en algo más poderoso que nosotros. Y es Dios. Y eso no hay quien le quite ese espacio. Es Dios. La tendencia de nosotros creer nace de que nosotros fuimos creados de un Dios que es más poderoso que nosotros. El ser humano tiene la inclinación de creer en algo más poderoso. Por eso tú ves tantas creencias distintas, tantas inclinaciones hacia lo místico, hacia las deidades. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene eso en su chip, en su alambrado, en su mente. Él tiene la tendencia de decir hay algo más grande que nosotros. Los indios decían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la fertilidad, el dios de todas estas cosas. Ellos pensaban que había algo más grande
Y tú cuando miras a través de la historia, los griegos, toda esta gente siempre tenían sus deidades, sus dioses, a ellos tenían su fe puesta en algo superior y sobre todo algo externo que era más fuerte que ellos. Y ellos se agarraban de eso. Y cualquier cosa que iban a emprender, la ponían como estamos diciendo hoy, poner la confianza, se movían en esa dirección y vamos por ahí para abajo. Muchos de los jóvenes, como bien dice Héctor, ya vienen desenfocados ya en el crecimiento. Cristian. Y nosotros pues tenemos como adultos darles ese enfoque, porque aquí mucha gente dice, en otros países, ¿verdad? No sé cómo le mencionan, pero dicen que la juventud está perdida. Pero realmente nosotros tenemos que darle a la juventud las herramientas. Ellos tienen muchísimas más ventajas que tuvimos nosotros, porque tienen la información en la mano. El problema es que no saben cómo utilizar esa información y estamos nosotros para decirles cómo utilizarla, porque hay información buena y hay información mala. ¿Cómo la utilizamos? Pues eso nos toca a nosotros dirigirlos. En el caso de nuestros hijos, pues nos toca a nosotros dirigirlos para que lo utilicen de la manera correcta. Y lamentablemente estamos viviendo una sociedad donde tú pensar diferente es malo. Si tú piensas diferente a los demás, tú eres malo, tú te equivocas, tienes que seguir con la corriente. Y no es así. No tengas miedo de pensar diferente. Si te equivocaste, si fracasaste, límpiate las rodillas, sécate las lágrimas y echa a correr para encima. ¿Sabes que lo que hiciste, en alguna cosa fallaste? Pues eso lo corriges y sigue hacia adelante. Aprendiste que no se puede hacer de esa manera. Y empezamos como dicen los niños. Los niños se caen y vuelven y se levantan, se caen y vuelven y se levantan. No le tienen miedo a nada. ¿Por qué? Porque no conocen el peligro, no conocen el miedo. Ya nosotros nos vamos desarrollando y conocemos peligro, conocemos miedo, conocemos de todo y eso nos paraliza. Es bueno sentir miedo en ocasiones, claro. Como dice Jun, ¿verdad? Que está aquí en el podcast. Si tienes miedo, hazlo con miedo y lo haces. ¿Qué puede pasar? Si fracasaste, vuelve y intenta. Y si te salió, y si adelantaste, gloria a Dios, un paso menos que tenemos que comer. Creo que tengo saluditos antes de pasar al tema, que ya esto se nos está acabando ya el tiempo. Como dijiste, estos son temas que si uno comienza, está 1 o 2 semanas. Una semana hablando y no terminamos. Mariluz Díaz, cuando salimos del área del confort es que activamos nuestra fe. Así mismo es, e incluso antes de salir de esa zona de confort, hay una chispa que se nos enciende y ahí es que decimos, tenemos que salir de esta zona de confort, pero tienes que tomar acción para poder salir de ella. Isarelis Benítez, orgullosa de ti, Héctor Cruz, Dios es fiel, pastora presente, viendo y disfrutando de lo que Dios está haciendo en tu vida y continuará haciéndolo. Así mismo es, un proceso difícil, Héctor, pero yo sé que hoy día estás viviendo los frutos de ese proceso que pudiste salir. Claro. Joana Martínez, muy buenas noches, saludos para ambos, este tema está espectacular. Gracias, Joana, gracias por estar presente. Elin León, la fe nos hace ver más allá, nos hace soltar el temor y nos paraliza a poder llegar a ese propósito. A eso mismo es. A veces como mencioné, a veces uno tiene ese miedo y no va más allá, pero la fe y la confianza en ti mismo es lo que te va a hacer triunfar en la vida. Hay que seguir hacia adelante y como uno dice, dar un paso. Si no sabes qué va a pasar al frente, confía en Dios, que por algo, lo que te pase, por algo va a ser aprendizaje o llegar a tu sueño. María León, amén. Hace falta hablar más de estos temas para que la juventud hay que educarlas más sobre la fe. Así mismo es. Y son temas, como bien dijimos al principio, son temas que tocan pasiones y sé que Héctor, ¿verdad? En su ambiente allá en North Carolina, pues lo está haciendo. Y nosotros, mediante este programa, Dios nos dé la oportunidad, vamos a seguir tocando el tema, porque realmente Dios nos dio un propósito y el propósito es llevarle una información y llevarle a cada joven, a cada persona que nos sintoniza, que con fe podemos seguir creciendo y sobre todo tener fe en Dios que las cosas se van a dar. Claro que sí. Isarelis Benítez, amén. Dios de crecimiento, el ser humano acciona y en fe. Así mismo es. Aleluya, así mismo es. Dios está presente en este programa y muchas de las cosas, y como tú bien sabes, Héctor, los procesos no son fáciles. Pero hay que continuarlo haciéndolo porque eso es lo que uno disfruta en el proceso. Como muchas veces nosotros nos enfocamos en ese sueño
Y cuando llegamos a ese sueño, se nos olvidó disfrutar el proceso. Pero después que tú llegues a ese sueño, no te quedes ahí. Lucha por otra cosa más arriba. Porque Adelante, todo, claro. Hay otro mientras uno peldaño. tenga vida, Hay otro así mismo peldaño. es, mientras uno tenga vida, tiene que tener sueño y fe. Porque como dijo en otros programas, la última puerta que se cierra es la de la tumba. Y hasta que hasta que esa puerta no se cierre, tenemos muchas cosas que hacer que Dios nos da la oportunidad de hacer. Y ahorita estamos hablando, los sueños y no tienen fecha de vencimiento. Muchas veces las personas piensan porque tienen cierta edad o ya estoy viejito, mira, sigue ese sueño, no importa la edad que tenga, no importa. Mira en el caso de Kentucky Fried Chicken, a los 60, 70 años, se volvió una persona influyente. ¿Por qué? Conocida en Porque todo el cumplió mundo. su sueño y un sueño que no había cumplido hasta que se murió un familiar que pudo establecer esa receta. O sea que usted siga hacia adelante para que esos sueños se le cumplan. No tiene, y es como estábamos hablando, hazlo poco a poco, pero hazlo. No necesariamente tiene que ser corriendo. La cosa es llegar a ese sueño y poder cumplirlo para que ese sueño se haga realidad, no importa cuándo termine, pero termínalo. Eso es lo más importante, terminarlo. Cuéntame, Héctor. Mira, Cristian, ahora que estamos hablando así, me llegaba a la mente cuando la fe nos mete en situaciones difíciles. Cuando nosotros caminamos por algo que creemos y nos mete en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando yo creo en el Señor, en mi vida se introduce un estilo de vida moral, donde el engaño, la mentira, todas estas cosas, yo entiendo que no son beneficiosas para mi vida. Ahora, cuando tú comienzas a vivir en una sociedad donde impera todo este tipo de conductas, de las cuales mucha gente interpreta que como la mayoría hace, las practica, y la gente entiende que como todo el mundo lo hace, se vuelve bueno. Y algo que desde ya hace muchos años, moralmente o socialmente, ya tiene una base, pero en lo negativo, porque todo el mundo lo practique, no lo vuelve positivo, no lo vuelve bueno. Lo que se hace, lo que viene pasando es que mucha gente se vuelve como es esa práctica que ellos hacen. Ahora, por la fe en nuestro Dios y muchas veces por la fe y creer en esos principios morales, respeto, respetar y todas estas cosas, como tú decías ahorita, ser distinto, ser honesto, ser fiel, son características de una persona que cree en ese carácter de Dios y ese carácter se forma en ti. Esta situación muchas veces te mete en situaciones difíciles. Tú puedes ser señalado, criticado y en muchas situaciones duras donde muchas veces tus emociones van a ser sacudidas. Es ahí donde muchas veces la gente teme, por eso le es muchas veces difícil creer, porque le es más fácil ir con la corriente que creer e ir en contra de la corriente. La gente hoy día muchas veces dice, no, es más fácil estar en el grupo que estar en el grupo grande, en el grupo y comienzan a hacer cosas para ser aceptados en el grupo grande que ser distinto, pero de una manera honesta, de una manera honrada, de una manera sana, de una manera que cuando la gente te vea, no vea uno más, sino que vea a alguien distinto, alguien que dice, este es valiente, se atreve a hacer la diferencia, porque si algo produce la fe en la vida del ser humano, es que te hace diferente. Y esa, y esa, ¿Ah? no, no, sí, sí. Y no tan solo eso que te hace diferente, sino que la gente se da cuenta que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque no caminas como los demás. Y eso muchas veces te puede traer problemas. Como yo pudiera traer un ejemplo en tu trabajo. Cuando tú eres honesto en tu trabajo, dejas al descubierto ante el jefe el que es deshonesto. Cuando tú eres un hombre o un empleado eficaz y eficiente en lo que tú haces, dejas al descubierto el que está por ahí pasando el rato, cogiendo las cosas con calmita, cuando pudiera ser eficaz en lo que hace. Es decir, que esa situación te pone a ti como en una posición de desventaja, pero la realidad no es esa. Y mucha gente tiene miedo a caminar en fe y a despertar tal vez algún sueño, una meta,
porque hoy día vemos mucha gente que dice, eso no se va a lograr, y tiene miedo de ser diferente, tiene miedo de ser distinto, de decir una persona, mira, decir yo tengo fe, ya te ponen un sello. Ya eso es controversial. No, ya eso es controversial, Y porque como, la fe está relacionada directamente con Dios. La gente rápido relaciona la fe con Dios, pero la realidad es que todo el mundo tiene fe. Cristian, cuando tú vas a apretar el pedal de freno, ¿tú sabes por qué tú lo aprietas? Lo hundes, porque tú crees que tu carro va a parar. Eso es una fe, un tipo de fe. Tú vas al switch de la luz y te diriges hacia allí porque tú crees que si le das a eso, se va a apagar. Pero eso es una fe que ya nosotros tenemos porque hubieron evidencia. Pero cuando no hay evidencia del éxito, cuando no hay evidencia en el proceso, ¿qué ahí es hacemos? donde se prueba, ahí es donde se prueba la fe. Por eso es que se llama fe, porque es la certeza de lo que se espera y estar convencido que aunque no lo veo, que aunque yo estoy tal vez como bien tú mencionaste ahorita, en la parte abajo de la rueda, pero yo tengo fe que en algún momento Dios me va a poner en la parte de arriba de la rueda. En algún momento Dios, esta puerta que llevo tanto tiempo esperando que se abra, se va a abrir. Una de las cosas que hace la fe, Cristian, es que nos ayuda a ser pacientes. La impaciencia, el ser desesperado no es algo de fe. Es un acto, como bien dices, desesperado y de tu propio razonamiento. Pero la fe te hace ser paciente. La fe te hace ser confiado en que eso va a suceder. La fe te hace estar mirando el blanco más que el proceso de cómo se va a hacer. Porque Y es como tú mencionas esto, y después que no te interrumpa, hay que tener la fe presente en todo momento, incluso. Y cuando tú dices, en los momentos difíciles, cuando más se prueba la fe, oh, claro, ahí es donde más momentos se prueba la fe. Pero es como dijimos al principio, este tema es un tema que crea, y esto lo hicimos para crear y mover ese arbolito y que mañana te claro. levantes con otro Conciencia de propósito personas, claro. y puedas ver la vida de otra manera. Pero vamos a este programa siempre damos una frase al final, ya se nos está acabando el tiempo antes de ir a lo último, y la frase dice así: ten fe, sueña en grande y levántate a caminar, porque los sueños no se cumplen desde la comodidad, sino desde la obediencia y la acción. Uy, qué Como hemos dicho poderoso como en todo el programa, si no hay acción, no hay, no resultado. hay consecuencias en ese sueño. Así que tenemos Ujú. que darle el proceso y llevar la acción Qué a lindo. donde tenemos que llevarla. Y antes de dar los últimos saludos finales, quiero dar esta información que desde el 23 al 27 de junio se va a estar llevando la segunda cumbre Conexión Global, Sinergia, Colaboración, el poder de nosotros. Así que te invito, a ver sobre 20 conferencistas con diferentes temas impactantes como este y mucho más. Así que te invito a que sintonices a Global Mind Network, Undercover Leadership, para que puedas ver estas conferencias. Y también agradecemos a Impresa Arte, que son los que nos ayudan con estos artes tan excelentes para poder promocionarlas a ustedes este evento. Y antes de retirarnos, no sé si tengo saluditos por aquí para leerlos rápidamente. Antes de irnos, tenemos a Tamara Cruz, amén, porque fe, andamos por vistas 2 Corintios 5:7. Así mismo es, todo con la fe se puede. Jennifer Silva, Dios está siempre presente y siempre va a estar presente en tu vida siempre y cuando le dejes entrar y le abras esa puerta de tu corazón. Un tema fabuloso. Buenas noches. Gracias, Waleska. Gracias por estar con nosotros. Nada más por aquí. Así que, Héctor, antes de despedirnos, ¿verdad? Te doy las gracias. Sumamente agradecido por darme la oportunidad de estar aquí presente. Y a ustedes que nos sintonizan, nos pueden conseguir en las redes sociales como Undercover Leadership. Todas las plataformas, búscanos y nos puedes ver todos los podcasts y puedes aprender un poquito más de todo lo que se comparte. Y Héctor, para despedirnos del público, las últimas palabras. Nada, lo que le quiero decir a la gente, la fe hace, como bien decía un comentario, que Dios esté siempre presente en cualquier circunstancia de tu vida. No hay otro recurso que usted pueda tener real en tu vida, en la fe.
Y quiero decirte que está accesible para todo el mundo. Así que agárrate de la fe, que si hay algo que tú necesitas para poder emprender o arrancar con ese sueño, es la fe. Agárralo. Y para despedirnos, gracias nuevamente, Héctor. Y las Gracias palabras a ti. finales son las siguientes, siempre a la orden. Y va a haber otro programa, así que pendiente de este gran tema de lo que es la fe. Y abra su corazón. De Jesús. Deje que Dios entre en su vida, abra ese corazón para que usted vea que el proceso no va a ser fácil, pero sí vas a alcanzar su proceso. Disfruta el proceso. Dios por delante. Amén. Continúe creyendo en Dios y sobre todo crea en usted para que pueda cumplir día a día ese sueño. Así que amén. Para el próximo programa, el próximo martes, tenemos la actitud como legado. Estará con nosotros Adriana González. Así que los invito para que se conecten en Liderazgo con Propósito y los dejamos para el próximo martes. Gracias, Héctor, y gracias a todos los que nos sintonizan allá en sus hogares. ¿Te falta tiempo? Te regalamos tiempo. En 30 segundos conocerás las herramientas que Global Minds Network tiene para que liberes tiempo. Transmitimos tus webinars y conferencias, emitimos tu podcast en vivo, grabamos y editamos tu curso en video, editamos tus videos, creamos tus reels, shorts y publicaciones para redes sociales, creamos tu página web, promocionamos tu perfil en nuestros medios digitales. Son muchos más, pero solo tenemos 30 segundos, así que dale clic al enlace de esta publicación y te enviaremos toda la información.